Hola, bienvenidos a la tercera unidad de la primera fase del curso de Fundamentos de la Fotografía. En esta unidad aprenderemos acerca de la apertura, la velocidad y la temperatura de color. Empecemos hablando acerca de la apertura. En la clase anterior observamos los diferentes componentes de la cámara fotográfica. En este vimos el lente y dentro del lente había un espacio que se llamaba el diafragma. ¿Okay? La apertura no es nada más que qué tan dilatado o qué tan cerrado está el diafragma dentro de la cámara. Esto nos permite el ingreso de más o menos luz a la toma, lo cual nos va a dejar una fotografía más sobreexpuesta o menos expuesta, ¿correcto? O sea, una fotografía con más iluminación o menos iluminación. Ahora, esto puede volverse un poco confuso. Observemos la imagen que tenemos en pantalla. Vemos que la apertura del diafragma se maneja con unos dígitos, con unos números que se llaman F. Tenemos F1.4, F2.0 hasta el F22. Esto puede ser confuso porque mientras mayor sea el número F, en este caso F22, no estaríamos hablando de la mayor dilatación, sino de la menor. La apertura también afecta en menor manera la profundidad de campo, que es un valor que hemos visto en la clase pasada, pero que veremos más adelante cómo es que esta apertura afecta este espacio. Recordemos, como vemos en la imagen, a mayor apertura, más luz en la imagen y más profundidad de campo. A menor apertura, menos profundidad de campo y menos luz en la imagen. Hablemos del siguiente valor, la velocidad. La velocidad también maneja el diafragma, pero no maneja la dilatación, no maneja qué tanto tiempo está abierto, sino maneja qué tanto tiempo va a estar expuesto el sensor a la luz. ¿Okay? ¿Qué tanto tiempo este diafragma se va a mantener abierto? No qué tan abierto, sino cuánto tiempo se va a mantener abierto antes de cerrarse. ¿Okay? La velocidad nos permite captar diferentes espacios dentro del movimiento y genera un efecto interesante que se conoce como motion blur. ¿Okay? El motion blur es cómo se ve un objeto en movimiento que queda como estirado, como que borroso por el movimiento. Eso se conoce como motion blur, como podemos ver en pantalla. Vemos a esta corredora que con el 1 es referente a un segundo, el tiempo de apertura se mide en segundos, la velocidad se mide en segundos. Una apertura de un segundo nos va a dar una imagen borrosa. ¿Okay? Y una exposición al revés, como estamos viendo, de una milésima de segundo, nos va a dar una imagen fija. Esto es relativo a lo que nosotros querramos captar. Si, por ejemplo, queremos captar un deportista saltando en el momento del salto, utilizaremos una velocidad baja, una milésima de segundo, un décimo de segundo, etcétera, ¿okay? que nos permita congelar el momento. Sin embargo, si queremos grabar las luces de un auto en movimiento, etcétera, ahí tendremos que utilizar una velocidad más lenta para que la luz pueda dejar sus estelas, sus rayos atrás. Ahora, la velocidad no solamente capta eso, sino que, lógicamente, al igual que la apertura, nos va a dar más luz o menos luz relativo a qué tan cerrado, a qué tanto tiempo, esté expuesta o a qué tan poco tiempo esté expuesta. A más tiempo de expuesta nos va a dar más iluminación en la toma. A menos tiempo de expuesta nos va a dar menos iluminación en la toma. ¿Ok? Como tercer valor tenemos el ISO. ¿Ok? El ISO es la sensibilidad que tiene el sensor para captar luz. Es una exposición digital, digamos, del mismo sensor que va a ser más sensible o menos sensible al momento de captar luz. Como podemos ver en pantalla, a más ISO, a más sensibilidad en el sensor, podemos observar una mayor cantidad de luz en la toma. Y a menor cantidad de ISO, tenemos menos cantidad de luz en la toma. ¿Okay? Ahora, ¿cuál es el problema con el ISO? El ISO genera un elemento que se llama ruido. ¿Cómo pensaríamos pensar nosotros que una fotografía puede tener ruido? Pero no nos referimos a un ruido de sonido, nos referimos a ruido como una disrupción en la imagen final.
Como podemos ver en esta imagen en pantalla, observamos que ISO 100 no tiene casi nada de ruido y en ISO 3200 ya estamos observando ruido. Ruido es esta distorsión como granulada que podemos observar en la imagen. El ruido es más notorio cuando estamos viendo espacios negros, como en la imagen que vemos en pantalla. Como podemos ver, un ISO 80 no tiene casi nada de ruido, es una imagen negra casi perfecta, y en ISO 3200 ya vemos pues muchísimo ruido, ¿no? Una imagen que está muy alterada. Por eso el ISO debería ser nuestra última opción al momento de intentar generar iluminación en una fotografía. Jugando con esos tres elementos, con la apertura, con la velocidad y con el ISO, es que logramos nosotros lograr la imagen que deseamos. Una imagen que tenga profundidad de campo, una imagen que tenga baja iluminación o baja iluminación, alto contraste, poco contraste, que tenga el objeto congelado o que tenga el objeto en movimiento con light trails, etc. Moviendo justamente la velocidad, la apertura y el ISO. Hay otro elemento que es bien importante al momento en el que nosotros estamos manejando la imagen, y esta es la temperatura de color. ¿Qué es la temperatura de color? Es básicamente qué tan cálido o qué tan fría es la iluminación de una imagen. ¿Okay? Pensemos en el sol de mediodía. Cuando pensamos en el sol de mediodía o la luz de una vela, vemos que nos está dando luz cálida, luz anaranjada, luz roja, luz de un factor cálido. Sin embargo, si pensamos en el sol en la mañanita, cuando recién está saliendo, 4 o 5 de la mañana, o pensamos en un foco fluorescente, nos está dando luz blanca, luz azul, luz que es bastante fría, pegada a los colores fríos del espectro. Esto lo medimos nosotros en una medida que se llama grados Kelvin. ¿Ok? A más grados Kelvin tenemos una temperatura más fría y a menos grados Kelvin tenemos una temperatura más cálida, como podemos ver en el cuadro que estamos viendo en pantalla. Acá podemos observar también a partir de los grados Kelvin diferentes ejemplos de temperatura. Por ejemplo, un fósforo nos va a dar una temperatura Kelvin de 1700, una lámpara de tungsteno nos va a dar 3000 y por ejemplo la sombra del sol nos va a dar 7000 grados Kelvin. La forma en la cual nosotros mantengamos la temperatura de color nos va a generar diferentes sensaciones y va a transmitir diferentes sentimientos. Sin embargo, cuando nosotros queremos mantener la imagen lo más natural posible sin influencia de la luz, tenemos que manejar un elemento que se llama balance de blancos, que es básicamente lograr que la imagen tenga una luz neutra así haya sido tomada a diferentes temperaturas. Esto lo vamos a lograr a través de la selección de balance de blancos en nuestro menú de cámara o a través de corrección en algún software de fotografía. Esto lo veremos nosotros también más adelante. Eso es todo por hoy en esta unidad. Nos vemos en la siguiente clase.